Hola a todos. Gracias, muchísimas gracias, Ana, por invitarme a participar en este tercer Congreso Internacional de Asma de Ganoa, en Tucumán, mi maravilloso destino que hace poco os he visitado. Y básicamente me toca contaros el papel de la atención primaria y de los médicos de familia en el manejo del asma, que creo que es un papel muy importante porque la mayoría de los pacientes asmáticos se ven y se llevan y se siguen en atención primaria, porque realmente la gravedad que tienen no es excesiva. Y entonces, bueno, pues hay muchas cosas que hacer en primaria y lo que os voy a contar así rápidamente para dar pie luego a la discusión y a las intervenciones de los demás es un poco los puntos que yo creo que el médico de familia es el indicado para tratar y identificar sobre todo al paciente asmático. El diagnóstico, la identificación de esos pacientes, sabemos que hay mucho sobrediagnóstico de asma, gente que tratamos como asmáticos y quizá no lo sean tanto, pero sobre todo infradiagnóstico, gente que viene y repite con episodios de broncoespasmo y no acabamos de ponerles el cartel de asmáticos. También tenemos que hablar de la importancia de dar un corticoide inhalado en todos los pacientes asmáticos. Es el tratamiento de elección en el asma y no podemos dejarlo de lado y todo paciente asmático tiene que llevar un corticoide inhalado. Otra cosa que nos toca en primaria muy de cerca es la educación sanitaria. Somos los más cercanos al paciente, somos los que estamos a su lado prácticamente con toda la accesibilidad posible y somos los encargados, tanto médicos de familia como aquí también el papel de enfermería muy importante para educar a nuestros pacientes, porque una buena educación sanitaria es básica para que todo salga bien en el asmático. Y por supuesto, dentro de esa educación, el manejo de los inhaladores. Es un tratamiento inhalado, no es fácil de administrar, no es tomarse una pastilla y si no hacen bien el tratamiento con inhalador no vamos a tener un éxito en el tratamiento. Por supuesto, el seguimiento y control de estos pacientes es otro de los campos que tenemos que tratar. Vamos uno por uno. El diagnóstico del asma realmente tenemos que tener en cuenta los síntomas básicos, sibilancias, opresión en el pecho, disnea y tos. Si tenemos esto, tenemos mucha sospecha de que puede haber un asma. Estas preguntas básicas, llevo 25 años dando charlas de asma y no han cambiado desde la primera Gina de los años de hace veintitantos años. Básicamente estas preguntas son las que debemos hacer a alguien en el que tengamos la sospecha de asma. Y cuantas más respuestas positivas haya a estas preguntas, más aumentará nuestra sospecha. Y lo que os puedo decir, si realmente un paciente os contesta que sí a todo esto, posiblemente, independientemente de que tendremos pruebas objetivas o no para hacer el diagnóstico, tenemos enfrente de nosotros a un paciente con asma. Por eso, el IPCRG, que es el grupo nuestro internacional de atención primaria de respiratorio, del que el GRAP español forma parte, y Ana está muy vinculada, y Sergio y gente de Argentina también, nos dice que realmente el asma, la aproximación diagnóstica al asma es como un puzzle en el que tenemos que tener en cuenta muchas piezas y si esas piezas encajan realmente nos van a dar el diagnóstico. No hay una pieza principal como en EPOC, tenemos que tener una espirometría obstructiva postbroncodilatador para diagnosticar la EPOC. Aquí no hay una prueba básica, Princeps, que nos dé el diagnóstico, sino síntomas variables, una respuesta a un broncodilatador, pero la característica principal de la primaria, que es ese seguimiento longitudinal, esa accesibilidad que nos da pie a en una visita, en otra, ir viendo si el paciente realmente huele a asma y le podemos identificar. Evidentemente, todo esto lo ponemos en el puzzle, pero todos los algoritmos diagnósticos del mundo, los de la GINA, este es el de la GEMA, la Guía Española del Asma, parten de una espirometría. Cuando tenemos síntomas de asma, si podemos y tenemos la ocasión, tenemos que hacer una espirometría. Y esa espirometría nos dará la clave diagnóstica en un patrón obstructivo con prueba broncodilatadora positiva. Evidentemente, si eso no es así, tenemos otras pruebas en las que guiarnos, como por ejemplo el medidor de FeNO, que evidentemente en primaria no los tenemos en España, dudo que en Argentina, bueno, sé que en Argentina tampoco, aunque ahora hay algunas iniciativas por ahí muy interesantes que a lo mejor salen en la discusión. Pero lo que sí quiero resaltar aquí, que es una de las cosas más maravillosas que existen en la atención primaria, es el medidor de peak flow, el medidor de pico flujo, el medidor de FeNO. Esa maravillosa maquinita que realmente nos permite hacer un estudio de reversibilidad sin espirometría. Hasta hace poco había bastante, digamos, poca fiabilidad, poca confianza en este método diagnóstico, pero últimamente ya la GINA, en la última edición, en la penúltima edición de GINA de hace 2 años, ya nos da la opción de diagnosticar el asma con una prueba broncodilatadora positiva con el peak flow.
sin necesidad de una espirometría, porque hay países y hay medios y hay en atención primaria en muchos sitios vamos a tener una accesibilidad muy difícil a la espirometría y como el asma además es una enfermedad variable, pues quizá tengamos una espirometría normal y no le pillamos al asmático en el momento en que está obstruido. Con lo cual, esta accesibilidad que nos da el PicFlow, hacerlo en cualquier visita de urgencias, en el domicilio del paciente, cuando vamos a un domicilio, en la misma calle, nos puede dar mucha opción para diagnosticar un asma. Y quiero que esto sea una de las cosas importantes de mi charla de hoy. Y evidentemente, ya venía en las guías de hace mucho tiempo, sí que tenemos la opción de darle al paciente un medidor de PicFlow para su casa, y esto sí que era criterio diagnóstico ya desde hace muchísimos años, una variabilidad en su medida del pico flujo durante un periodo de 15 días, como vemos en este caso, que hay medidas más altas, medidas más bajas, y una variabilidad mayor del 20%, sí que nos va a dar opción al diagnóstico de asma. Voy a ocultar esto de aquí, que nos está saliendo, no sé qué ha pasado aquí, volvemos a la presentación. Bueno, aparte del diagnóstico tenemos que tratar a los pacientes y evidentemente es nuestro papel. Hay muchos sitios donde realmente el corticoide inhalado es un terreno prohibido para el médico de familia. Esto tiene que cambiar, esto tiene que acabar. Y es un territorio prohibido para el propio paciente, que no tiene financiado este tratamiento. Esto no puede ser. Entonces, esto es una de las cosas que en esta reunión y en todas las reuniones que tengamos tenemos que dejar claro. El médico de familia tiene que tener accesibilidad a tratamientos con corticoides inhalados para sus pacientes con asma, porque es el tratamiento básico en el asma. Y a partir de ahí, el tratamiento escalonado que permiten todas las guías y que de manera continua iremos subiendo o bajando de escalón según la gravedad del paciente y según el grado de control de ese paciente. Fijaros que esta es la última iniciativa de GINA, de la Guía Internacional de Asma, en el que nos propone que desde el primer momento se trate al paciente con combinaciones de corticoides inhalados y broncodilatadores de larga duración, que tengan un efecto rápido, porque así tendremos la rapidez de la necesidad del tratamiento si necesita, si precisa, en el momento que se encuentre peor, pero también estaremos dando tratamiento a largo plazo con ese broncodilatador y tratamiento antiinflamatorio desde el primer momento que el paciente empieza a encontrarse peor. Y este es básicamente el mensaje principal para atención primaria, porque nosotros nos vamos a mover casi siempre en estos escalones 1, 2 y como mucho el 3, que son los importantes para nosotros. Educación sanitaria. Un paciente asmático bien educado, os aseguro que va a tener muchísimas menos crisis, va a tener muchísimo mejor control y lo vamos a tener mucho menos en consulta. Porque esa educación le va a permitir saber que es una enfermedad inflamatoria, saber que la broncoconstricción se puede salvar si tenemos la inflamación controlada con el corticoide. Le vamos a explicar la técnica inhalatoria. Le vamos a explicar a usar un medidor de pico flujo. Se le puede permitir, un medidor de pico flujo vale 13 euros. 13 euros aquí en España. Sé que en Argentina valen más, pero bueno, posiblemente si se compran más haya más demanda y la oferta bajará el precio. Los síntomas guía, saber que no se adapten a los síntomas, que sepan reconocer cuando están peor para utilizar más medicación de rescate. Y todo esto se lo podemos dar con materiales escritos o acceso a páginas web, que cada vez hay más, cada vez estamos en un mundo globalizado, inteligencia artificial, y pueden tener mucha información accesible mediante las páginas web. Por favor, inhaladores son difíciles de usar, algunos más, algunos menos, pero hay estudios que dicen que en menos del 50% de los casos se verificó que el paciente hacía bien su tratamiento. Estamos dando tratamientos y no verificamos que lo hace bien. Por favor, tratemos esto con sumo cuidado, tratemos esto con toda la energía posible para que esto no siga pasando. Una vez que tenemos al paciente tratado, diagnosticado y tratado, hay que seguirle, hay que verle. Nosotros proponemos que se haga con medidas objetivas, como estos cuestionarios. Hay varios cuestionarios, el de Juniper. A mí me gusta este Asthma Control Test, el test de control de asma, porque te va a dar una visión muy ajustada de lo que le pasa al paciente con las preguntas básicas de cómo está por la noche, si se despierta, si tiene que usar mucha medicación de rescate, si puede hacer ejercicio, si puede hacer la vida normal. Esto preguntado de una manera estructurada y con una puntuación nos permite que cualquier persona que vea a ese paciente en otro momento sepa claramente dónde está sin tener que estar divagando y pensando qué pasa. Y evidentemente en ese momento que tenemos un mal control,
Una vez identificadas las causas que pueden dar lugar a ese mal control, que el paciente fume, que el paciente se esté exponiendo a alergenos más continuadamente de lo que toca, que el paciente tenga una mala adherencia al tratamiento, que esté usando mal el inhalador, y si vemos que todo eso está correcto, lo que tenemos que hacer evidentemente es aumentar el tratamiento hasta que alcancemos ese nivel de control. Importante tener en cuenta todo antes de aumentar tratamiento a lo bestia. Ah, está mal, pues le doy más, está mal, pues le doy más. No, vamos a ver primero que no esté pasando algo que es lo que nos está justificando ese mal control y no hace falta subir el tratamiento. Y evidentemente, cuando las cosas no van bien, tenemos a nuestros compañeros de especializada del hospital para que traten a estos pacientes y para que les echen un ojo. Por ejemplo, confirmar el diagnóstico. A veces no hay espirometría en primaria, a veces hay que hacer otras pruebas, el feno que hemos dicho, algunas pruebas alérgicas. Nosotros tenemos prick test en primaria, pero quizá allí no los tengáis. Diagnóstico diferencial del asma con otras enfermedades. Tenemos bronquiectasias, tenemos posibilidades de que haya una EPO en gente mayor. Investigar comorbilidades como reflujo gastroesofágico o haciendo una gastroscopia, como por ejemplo rinitis alérgica que vayan mal, que tengamos que mandar al paciente a nuestro alergólogo otorrino. Y evidentemente el asma grave y el asma no controlada, que no va bien, y sabemos que hoy en día tenemos tratamientos con fármacos biológicos que nos pueden prácticamente curar el asma, tener a los pacientes asmáticos libres de síntomas para siempre. Y ahí tenemos que estar pendientes para no demorar la visita a nuestros neumonólogos, como decís vosotros. Y creo que nada más. Con esto he acabado, Ana. No sé si luego en el turno de preguntas pues podemos ampliar más. Quería ir rápido para que los demás tengan tiempo de presentar sus cosas y tengamos mucho tiempo para la discusión. Muchas gracias a todos. Buenas noches a todos. Es un honor estar aquí en el tercer Congreso Internacional de Asma GANOA. Hoy hablaremos sobre un tema que realmente me apasiona, como muchos de ustedes saben, que son las terapias emergentes en asma, un tema que literalmente está transformando la práctica clínica ante nuestros ojos. En ocasiones no nos damos cuenta, pero son muchos los cambios que están sucediendo y que están modificando definitivamente nuestras conductas. Y eso lleva a que definitivamente estemos viviendo un momento histórico. En los próximos meses, la forma de tratar el asma grave va a cambiar de una forma radical. Piensen en esto, pasaremos de 365 dosis al año a solo 2 dosis al año en muchos de los casos, en muchos de los pacientes que manejamos. Tenemos en este momento 15 fármacos en fase 3, 7 nuevos mecanismos de acción y todas las farmacéuticas están peleando, compitiendo con ventas proyectadas de 3.900 millones de dólares. Y el ejemplo más claro es el que les voy a decir en unos pocos minutos. Pero esto definitivamente, éxitos consolidados actuales, definitivamente todos sabemos cómo hemos ido cambiando día a día el tratamiento de nuestros pacientes asmáticos y cada vez tienen más oportunidades, pero hay unas necesidades que no están cubiertas y esas necesidades que no están cubiertas son los temas que les voy a tocar aquí. Y esos constituyen los desafíos persistentes que creo que todos podemos ver y tener claros. Los biológicos han sido exitosos, pero la carga de tratamiento con administraciones cada 2 a 8 semanas y con la persistencia del inhalador, como les decía antes, todo el tiempo. Segundo, la adherencia subóptima. Solo 30 al 70% de cumplimiento en el mundo real. Cada país tiene su explicación, cada sistema de salud tiene un por qué no se logran adherencias perfectas a los medicamentos, pero eso es lo que definitivamente pasa. Tercero, necesidades no cubiertas por los pacientes con inflamación no tipo 2 o inflamación mixta en algunos de los casos, que son pacientes con unas opciones definitivamente muy limitadas. Y aquí está el medicamento que a todos nos llama la atención y es el que se puede utilizar cada 6 meses. Eso es lo que se denomina un cambio de juego. Depemokimab es una antiinterleuquina 5 de acción ultra prolongada y ya tiene varios estudios. Tiene el estudio SWIFT 1, el estudio SWIFT 2
que demostraron que con solo esas 2 dosis al año se reduce de modo significativo la tasa de exacerbaciones. Pensemos en el impacto de 26 aplicaciones de mepolizumab, por ejemplo, a solo 2 de pemoquimab. Pero ¿por qué funciona? Es algo que uno se pregunta, bueno, ¿cómo hacen para que un medicamento logre ese efecto? Entonces, lo primero es ingeniería molecular, modificaciones que reducen su eliminación, permitiendo que este medicamento tenga una vida media prolongada. Lo otro, una afinidad enorme por la interleuquina 5, 29 veces más fuerte que el mepolizumab en el laboratorio. Y tiene una farmacocinética lineal, entonces concentraciones estables durante todo el tiempo con solo esas 2 dosis. La FDA tiene un deadline, tiene hasta el 16 de diciembre para darle respuesta a GSK si recibe, acepta el medicamento o no acepta el medicamento. El tiempo está contando, así que tenemos prácticamente 2 meses para tener una respuesta. Ese es el primer medicamento, pero no todo se queda allí. Como ustedes pueden ver, en este caso, me toca hablar de los laboratorios, no solo de los medicamentos, porque ahí está la base de la productividad. Así que estos 15 minutos en total requieren comentar también la industria farmacéutica. Ahora viene el rislabrutinib. Es el primer BTK oral. Es algo completamente diferente. Es el primer inhibidor oral para este tipo de mediador. Los resultados vienen dados por un estudio que es el Alleviate, presentado en el ATS el del año pasado, en el 2024, logrando una reducción del 36% en la pérdida del control con dosis alta. Los pacientes que venían con dosis alta, 25% con utilización de dosis media. Lo importante son los síntomas, cómo se mejoran de rápido. Desde la segunda semana ya el paciente comienza a tener impacto con el uso del fármaco. Pero hay un matiz. La diferencia no fue estadísticamente completa, significativa. Siempre se habla de que pudo ser relacionado en algún caso con el N, pero pues definitivamente no se logró. Aún así, es importante que el potencial como terapia oral independiente es algo que puede cambiar el panorama de la administración. Vamos a ver, los fase 3 ya están cursando en este momento. Itepekimab es un antiinterleuquina 33. Este pasó de la época al asma, lo normal es que se venga en vía contraria, pero este lo hizo al revés. Es interleuquina 33, pues como ustedes lo saben, es una alarmina prima competidora del TSLP. En este caso ya se completó la fase 3, es el estudio AERIFY, en EPOC con resultados muy prometedores. El potencial de expansión al asma es alto porque puede lograr actuar tanto en inflamación tipo 2 como en inflamación no tipo 2. Eso es supremamente valioso. Pero Sanofi tiene otro as bajo la manga, alitelimab. En ese caso, bloquea el ligando OX40 que modula la activación de los linfocitos T. Este es un medicamento que, como lo ven allí, no ataca de modo específico, sino que restaura el equilibrio inmunitario. No va a generar un bloqueo con destrucción, sino va a generar equilibrio. El estudio que le dio soporte es el estudio TIDE, es un estudio de asma de fase 2. El endpoint primario general en ese caso no se cumplió. Nuevamente hay un reto importante, pero hubo un hallazgo clave que habían predefinido desde antes y era, como en muchos casos, que con eosinófilos por encima de 300 y curiosamente neutrófilos elevados, ojo con ese dato, la reducción de la exacerbación fue superior al 70%. Esto podría validar el endotipo de asma tipo 2 alta con componente neutrofílico. Aquí estamos metiéndonos en Honduras y en lograr, uno se imagina en la práctica clínica cómo voy a lograr yo encontrar, determinar esos pacientes. No va a ser fácil. Pero como la competencia es dura, entonces AstraZeneca tiene en curso el tozorakimab.
Este representa una terapia también innovadora, una estrategia terapéutica contra la interleuquina 33. Saben que todos los que estamos en el mundo del asma estamos hablando permanentemente del rol ahora de interleuquina 33 y a diferencia de otros biológicos, este anticuerpo monoclonal tiene un mecanismo que la parte clave es que es dual, bloquea tanto la forma reducida de la interleuquina 33 por el receptor ST2 como la forma oxidada de la misma molécula. El estudio que determinó su rol, que determinó su papel, se los estoy compartiendo acá, es el Frontier 3, y se ha completado ya la fase de reclutamiento. Los datos preliminares demuestran perfil de seguridad favorable, pero no hay un resultado en este momento definitivo con respecto al resultado del medicamento. Entonces, nuevos mecanismos, o sea, la situación se está investigando tanto en asma, hay que entender que podríamos decir que es el 10% de la población, que se siguen buscando mecanismos innovadores. Entonces está este que es el mecanismo de las alarminas, que ya ustedes pudieron ver previamente, y aquí tenemos el tozorakimab, que ya se los comenté, pero también está el cleralimab. Este es de Novartis. Novartis ha salido como del mundo de la batalla con respecto a las enfermedades respiratorias por una falla terapéutica a un medicamento que le apuntaron de modo muy importante en el pasado y tuvieron fallas. Adicionalmente, una mirada que viene desde la dermatología, los inhibidores JAK, pero ahora son inhibidores JAK inhalados, inhibiendo de modo local sin generar un compromiso de inmunosupresión sistémica. Y aquí hay varios medicamentos, algunos que logran reducción importante del feno, pero son estudios de fase 2, tienen la ventaja que bloquean varias citoquinas, no se quedan en una sola citoquina. Hay otras terapias multiespecíficas, lunsekimab, por ejemplo, este va contra interleuquina 13 y contra TSLP, miren que tiene una combinación en este caso interesante, también nuevamente con disminución del feno. Entonces, este es un concepto realmente llamativo porque estamos acostumbrados, tenemos en nuestro esquema mental que un biológico ataca una combinación de interleuquina 4, interleuquina 13, el otro ataca la interleuquina 5, pero miren cómo se están desarrollando medicamentos que ya tienen una mirada hacia varios objetivos diferentes. Es completamente inusual para la mirada que nosotros teníamos previamente. Pero hay fármacos en desarrollo temprano. Miren, todo lo que se está investigando, aquí los laboratorios están apuntándole al tema de la medicina de precisión y es el punto en el cual pasamos a la implementación clínica clara. Pero para hacer esa implementación, Dios, ¿cómo pasa el tiempo de rápido? Ya solo tengo 3 minutos, pero hay que pensar a qué le está apuntando el biológico. Y nosotros tenemos esto que ustedes están viendo aquí, la periostina poquito, pero en general los biológicos, todos, como les mostré, también dan una mirada a estos biomarcadores que nosotros tenemos previamente en fase de utilización. La mirada un poquito diferente está relacionada con esto, con los biomarcadores farmacogenómicos. Aquí la cosa es completamente diferente. Eso está emergiendo ahora y, por ejemplo, mire que los nombres aún no son precisos. La arginina 16 glicina predice la respuesta en los broncodilatadores. Es lo que antes, hace un montón de años, hay varios artículos con respecto a cuáles son los pacientes, cuál es la variación genética que los lleva a que tengan una respuesta muy buena al tiotropio, que no son todos los pacientes. Hay otros, biomarcadores, el CRHR1, que nos explica por qué hay pacientes que tienen excelente respuesta y otros no a los corticosteroides inhalados, y uno podría ajustar eso por perfil genético. Estamos un poco lejos, pero es hacia donde se le está apuntando. Igualmente, ¿cuáles son los pacientes que la inmunoglobulina E les genera una respuesta precisa y adecuada? Pero las diferentes compañías
tienen pipeline de desarrollo para todos. O sea, ahí es cuando la neumología ha cobrado un papel importante, cuando logramos salir de salbutamol, ipratropio y corticoide oral, y ahora estamos en un mundo realmente, yo diría que liderando entre las especialidades de los diferentes productos. Entonces, sigue la lucha. Esta es un perfil de varios de los fármacos y de los laboratorios que están luchando. Aquí están los de Sanofi, los de Teva, que no los he nombrado, y hay otras combinaciones de algunos diferentes. Pero si uno piensa o quiere hacer un resumen, podría decir que AstraZeneca tiene 6 moléculas, que GSK le está apuntando a la utilización de medicamentos de larga duración y que Sanofi tiene 5 moléculas post-dupilumab. Entonces, nuevamente, la actividad es interesante. ¿Y qué viene hacia adelante? ¿Cuál es el camino esperado? Al final de este año, como les dije, 16 de diciembre, respuesta a la FDA de Tepemokimab. El otro año tendremos la respuesta de los estudios de fase 3 de rilzabrutinib. Ya esta parte del año ya comienzan los resultados de EPOC, que pues no es asma, pero nos cambian la mirada. Y para 2026, resultados de múltiples fármacos de fase 2. Esto lleva a una implementación clínica que, como ustedes se imaginarán, se va a relacionar con remisión. Tenemos que alcanzar objetivos de remisión que superen el típico 30% para 4 objetivos y comenzar a subir la meta con medicamentos que tienen un costo supremamente elevado y que tienen que darnos una respuesta a nuestros pacientes realmente importante, y de pronto 30% no es correcto. Pero entonces, cosas que tengamos que hacer ya, que no esperen todos los estudios, medir rutinariamente los biomarcadores, que todavía se dan esas discusiones que no tendrían sentido hoy en día, luchar e investigar desde América Latina por la búsqueda de nuevos biomarcadores, generar algoritmos precisos, aprovechar todos los estudios de ALAT, todas las publicaciones que se han dado conociendo nuestra población, el estudio real pues, que ha tenido un gran apoyo desde Argentina, mirar las metas de tratamiento al que vamos a apuntarle con un relativo más allá del control de las enfermedades. Se agotó el tiempo, estoy superando 1 minuto en este momento, pero miren, nuevas fronteras, terapia génica, eso es un tema que se viene hacia adelante y que nos permitirá, como se los anoté ahí, noquear genes que tengan una influencia inmunológica importante. Modular el microbioma. No hay medicamentos orientados a esto. Es un tema que siempre lo relacionamos con alimentación, pero tiene un enorme valor. Y siempre aparecen las células madres mesenquimales en todas las enfermedades. Hay unos nuevos estudios con unas respuestas sorprendentes y yo, que poco creí en ello, debo aceptar que hay que volver a dar una mirada de validación. Esto es lo que tenemos. Este es el futuro de lo que viene en asma grave, pero lo bueno es que nuestros pacientes van a tener una oportunidad muy grande para estar mejor. Muchas gracias por la invitación para hablar sobre este tema. Les damos la bienvenida a todos los que estamos viendo, se están sumando minuto a minuto a este tercer Congreso Internacional de Asma, y ahora pasamos a nuestro panel de discusión y de preguntas a cargo de nuestra moderadora, la doctora Cintia Gallo. Van a participar Mar Martínez de España, el doctor Sergio Zunino de Argentina y el doctor Gerardo Pérez Chica desde España, junto a los expositores. Gracias, Doc. A ver, vamos a pasar a hacer algunas preguntitas a los doctores paneles. A la doctora Mar Martínez. Doctora, ¿cómo cree que se pueden realizar capacitaciones efectivas en asma desde APS? Está silenciada. Mar, está silenciada. Mar, no se te escucha porque está silenciada. Estaba diciendo cuando estaba en silencio Ahí que, está. bueno,
agradecer que la invitación por parte del Comité Científico de Ganoa a este tercer congreso de asma. Es para mí, pues bueno, pues un honor estar aquí con este panel de expertos. Yo no me considero una experta, me considero una médica de familia que trabaja en España y que está apasionada por la patología respiratoria y especialmente por el asma. Y respondiendo a tu pregunta, Cintia, que me parece pues muy relevante, ¿no? Hacer una reflexión sobre la capacitación y cómo hacer que esta capacitación sea eficiente, pues yo diría que necesitamos tener en cuenta que requiere una estrategia estructurada, práctica y contextualizada a la realidad del equipo de salud al que vamos a dirigir esta capacitación, y que debemos tener en cuenta seis aspectos o llevar en 6 etapas esta capacitación. Primero, hacer un diagnóstico de necesidades de ese equipo de salud al que vamos con el que vamos a realizar esa capacitación. Y ese diagnóstico de necesidades lo podemos hacer generando y creando encuestas o entrevistas breves a los profesionales de salud, revisando los indicadores locales del área donde vamos a hacer la capacitación, identificando las brechas que existen, ¿no?, en el abordaje del asma en ese área. El segundo paso sería definir los objetivos, que estos objetivos deben de quedar claros y además deben ser SMART, deben ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y en un tiempo definido. La tercera fase sería tener en cuenta el uso de metodologías activas y usar estrategias participativas. Y tener en cuenta que estamos hablando de llevar a cabo un aprendizaje con adultos, y tiene unas características específicas que necesitamos conocer para que esa metodología esté adaptada y consigamos esa capacitación eficiente. Y es que el aprendizaje en los adultos está orientado a los problemas en un contexto específico, y además se le da gran importancia a la experiencia vivida. Y no podemos dejar de nombrar y mencionar que el valor del juego y la emoción tiene un papel muy relevante como una forma de fijar el conocimiento en estos profesionales adultos. La cuarta etapa o fase para llevar a cabo esa capacitación eficiente es incluir los contenidos esenciales, y el doctor Miguel Román los ha expuesto brillantemente en su exposición. La quinta etapa es contar con un equipo docente que sea multidisciplinar, apasionado, enérgico, ¿no?, que lleve esos contenidos y esa metodología con entusiasmo. Y la sexta y última etapa es llevar a cabo una evaluación antes y después de la capacitación y entregar siempre y de forma periódica el feedback y un refuerzo. Y yo creo que con todas estas medidas pues está asegurada la capacitación eficiente de atención primaria de salud, de un equipo de atención primaria de salud. Muchas gracias, doctora. Ahora vamos a seguir con otras preguntas. Al doctor Sergio Zunino. Doctor, ¿usted cree que es posible establecer una red desde APS al tercer nivel de atención? Bueno, buenas tardes. ¿Cómo Muchas está? Gracias por la invitación. Ana, me encanta este formato, este congreso, y estar con Mar, con gente querida como Román también, es un gusto. Bueno, no solo creo que sí es posible, es una obligación que desde la atención primaria nosotros hagamos todo lo necesario para poder, digamos, resolver lo que pasa, que es que los pacientes con asma no están siendo tratados, no están siendo diagnosticados. Tenemos una tasa de subdiagnóstico y de tratamientos errados y tratamientos inapropiados y tratamientos parciales, ¿no? Como bien sabe Miguel, que ya ha expuesto, nosotros a través, y parece ser que estamos los tres juntos en lo mismo, se han desarrollado distintos programas que en Argentina han sido muy exitosos, como el Teach the Teacher, que es un programa donde nos hemos capacitado todos, con Ana inclusive. Hemos hecho un Tier 2 desde los cuales hemos empezado a capacitar a la población y hemos llegado a los lugares más recónditos de la Argentina. Uno, digamos, de estos temas los ha desarrollado muy bien, como ejemplo el doctor Abdala en Tucumán, la doctora María
del Carmen Morales en Jujuy, donde siguen haciendo las capacitaciones y semana a semana me van mandando en todos los lugares donde hay médicos que necesitan ser capacitados. Esto no solo va a generar un impacto poblacional sobre los pacientes que tienen asma, sino que han desarrollado un impacto claro en la salud pública, ya que a través de esta capacitación, a través de la presentación de los trabajos que hemos desarrollado, se ha podido cambiar en la salud pública la compra, por ejemplo, de los medicamentos para el asma. Hemos dejado de comprar salbutamol, budesonide, hemos empezado a comprar, digamos, asociaciones con corticoides inhalados, LABA, que ya es algo muy importante, y eso lo que ha cambiado también es la aproximación a las enfermedades respiratorias. Por eso yo creo que hoy por hoy ha surgido una nueva estandarización y un nuevo concepto que es el neumonólogo comunitario, sello que es acuñado por el doctor Abdala, que yo le estoy robando, pero uno se siente de esa forma. Creemos que tenemos que seguir trabajando con atención primaria, con capacitación, con pasión, con mostrando las herramientas que tenemos disponibles y adaptándolas a cada sitio para poder hacer que los médicos de primaria puedan identificar al asmático, lo puedan tratar básicamente como corresponde, tengan acceso a las espirometrías, puedan realizarlas también ellos y puedan de alguna manera tipificar a los pacientes que tal vez se les escapan de las manos y mandárselos al especialista. Ese es el rol del especialista, no el de primaria. El de primaria ve el 80% de la población, el especialista no debería. Por eso creo que no es una posibilidad, es una obligación lo que tenemos. Muchas gracias, doctor Zunino. Vamos a pasar a otra ronda de preguntas, ahora hacia el doctor Gerardo Pérez Chica, de España. Doctor, ¿usted cree que tiene herramientas o cómo se podría implementar estas nuevas terapias mencionadas anteriormente en asma por médicos que no sean expertos, médicos neumonólogos, que no sean expertos en asma? ¿Sí? Buenas tardes, y en primer lugar pues también sumarme al agradecimiento de estar compartiendo estos momentos aquí con todos ustedes, gracias al comité científico y gracias en particular a la doctora Ana Stock de permitirme estar con todos ustedes, con todos vosotros. Bueno, yo aunque soy andaluz, aquí voy a responder como un gallego, porque la verdad la pregunta se las trae. Y tengan en cuenta que cuando uno revisa los protocolos y las guías, lo primero que nos dicen, y me remito a la última que ha publicado la SEPAR, que es la Sociedad Nacional de Neumología aquí en España, pues te dice, ojo, cuando tengas este tipo de problema, que sea evaluado en una consulta monográfica multidisciplinar. Y fíjense, ahora que el doctor Ali ha hecho una magnífica y una excelente revisión sobre el tema, si tenemos que tener un panel de biomarcadores para poder aplicar todas las terapias dirigidas, se nos va a complicar mucho, porque creo que la pregunta va encaminada no a cuándo ya poder utilizar la triple terapia, que como ha dicho el doctor Zunino, tiene que ser obligatoriamente manejada, lógicamente, por todos los médicos especialistas de atención primaria, sino la accesibilidad que vamos a poder tener en todos sitios, o la no accesibilidad a la terapia dirigida a terapia biológica. Hemos aprendido mucho de los reumatólogos, y aquí sí, Abraham sí que nos llevan muchísima ventaja, porque ellos sí ya llevan 25 años. Nosotros llevamos, los neumonólogos, llevamos 20 años trabajando con la terapia biológica y solo ahora mismo disponemos de 6. Abraham lo ha dicho muy bien, estamos esperando que para el año que viene podamos contar con el 7º fármaco, que va a ser un antes y un después de poder tener un fármaco que apliquemos una vez. Pero volviendo a la pregunta que me hace y no yéndome a Galicia para responderlo, mire, si somos capaces de priorizar, de protocolizar y de coordinar la acción, sería posible en zonas de difícil accesibilidad a las unidades monográficas o de alta complejidad poder hacerlo. Y eso va a implicar una formación de los neumólogos también importante en los hospitales de primer nivel, que son los que tienen una mayor integración y una mayor interacción con el médico de atención primaria y de familia, ¿no? Y esa acción coordinada pues pasa por hacer una acción coordinada formativa,
de interconexión con la farmacia hospitalaria, que también opina y opina mucho, y no en todos los sitios tenemos la misma accesibilidad, porque el farmacéutico también puede ser más o menos rígido en un momento dado. Y, por supuesto, el papel de la enfermería. La enfermería nos tiene que ayudar muchísimo a hacer un cribado también para esos pacientes y para ese seguimiento de pacientes. Ojo que en cuanto uno empieza a escarbar dentro de ese nivel de complejidad, que estamos hablando entre el 7 y el 10% del paciente asmático, es una enfermedad muy prevalente, pues son muchos pacientes. Y cuanto más uno abre la mano, más pacientes incluimos en terapia biológica. Así que si somos capaces de trabajar perfectamente coordinados, de clasificar a los pacientes que estén mal controlados y poder tipificar qué pacientes tienen un asma grave y qué no pacientes tienen un asma grave. Si somos capaces de hacer ese checklist que nos apoye también enfermería. Si tenemos ese nexo de unión con la farmacia hospitalaria en el hospital básico y tenemos claro cuáles son los indicadores de mal control, buen control, y como han mencionado algunos de mis compañeros, cuando conseguimos la remisión clínica en esos pacientes, pues integrando todos esos ítems, el neumólogo en el hospital de nivel 1 podrá también manejar este tipo de pacientes y no hará falta siempre hacer una derivación a un hospital de mayor complejidad. ¿Cuándo derivar a hospitales que puedan llevar una consulta de mayor complejidad? Pues ya cuando, a pesar de ello, exista un mal control, cuando haya que hacer otro tipo de técnicas que no se cuenten en ese hospital de primer nivel y cuando haya que contar con, dependiendo de las comorbilidades que tenga el paciente, poder contactar con otros médicos especialistas que no están en el hospital de primer nivel. Así que yo creo que doctor, muchas gracias. Sí. Soy el doctor Roja y voy a interactuar un poco con algunos de ustedes. A la última pregunta que contestó Gerardo, yo me haría una pregunta si realmente hay médicos neumólogos en el mundo que no sean especialistas en asma. Y nos corramos totalmente de los médicos intersticiólogos que de pronto se olvidaron que existe el BEPS 1. Dicen, ¿qué es eso? Así que yo pienso que todo médico neumólogo claramente puede manejar en varias instancias a los pacientes asmáticos. La pregunta que yo me haría desde la atención primaria hasta el médico especialista neumólogo es cuál es la ventana que el médico de atención primaria aún no puede o no debe abrir en el tratamiento del asma. Todos ustedes pueden contestar, cualquiera. Bueno, yo soy el último que ha hablado y el primero que en esta ronda. Pues va a depender de la accesibilidad también a los biomarcadores que tengan en el centro de salud y las pruebas complementarias. Evidentemente, si la herramienta solamente es el eosinófilo, todos vamos a contar con poder marcar eosinófilo. Pero lo decía Miguel Román antes, no en todos los sitios tenemos feno y el feno es un marcador útil para valorar respuestas según qué terapia biológica tengamos. Me sumo mucho a lo que se ha dicho de utilizar el ACT y algunos otros scores fundamentales para hacer el seguimiento, pero va a depender del tipo de pruebas complementarias que disponga ese centro de salud. Bueno, a mí me gustaría darles mi visión desde Colombia de esta situación. Realmente tengo que diferir de algunos de ustedes. Yo creo que cuando uno habla de medicamentos de alto costo, y me voy a alejar de los que presenté, que claramente pues, no tengo experiencia en muchos de ellos en su manejo, porque apenas están en fase de experimentación, sino con el impacto del costo que representan para los sistemas de salud, incluido España. Yo creo que deben haber grupos multidisciplinarios para evaluar los pacientes. Creo que deben haber médicos realmente con una experticia que debe ir un poco más allá de que todos sabemos que tenemos que manejar como paciente, como neumólogo, pacientes asmáticos. Pero es que nosotros tenemos una junta de asma grave en la cual las discusiones son de tal nivel de profundidad que a veces la complejidad de los pacientes nos genera parálisis. Y todos nos preguntamos, decimos, pero
en teoría somos expertos y solo tenemos 4 biológicos disponibles, hablando de biológicos, y no sabemos cuál es la mejor decisión. Por suerte contamos con el seguimiento. Entonces, el neumólogo que está en un sitio donde no tiene la posibilidad de apoyarse en otros, de discutir un caso, pues no le va a negar al paciente la posibilidad de tener un manejo con biológico. Eso es claro, o sea, la dificultad y ese reto que tiene por distancia, por pocos recursos, le van a permitir tomar la decisión. Pero si uno se encuentra en un sitio hospitalario o con un grupo médico, debería reunirse con ese otorrino, discutir, ¿cómo ves tú esto? Hay conceptos en esto tan simples como que uno recibe opiniones de colegas en el cual dice, yo le puse tal medicamento porque tiene pólipos y el TAC me lo demostró. El TAC de senos paranasales no demuestra pólipos. Es el examen que más confusión trae. Hay que hacer un anaso. Entonces, uno va desarrollando una serie de habilidades en la interacción con los demás. Cuando encuentra cómo el alergólogo define ese proceso alérgico diferente a como lo vemos los neumólogos. Por tanto, digo que difiero, porque yo sí creo que hay escalones en el manejo que nos obligan a tratar los pacientes por niveles. Yo estoy de acuerdo. Perdona, Gerardo, yo estoy de acuerdo con Abraham en que los comités interdisciplinares para los tratamientos con biológicos son necesarios. Lo primero por los costos, tú lo has dicho, son fármacos muy costosos. ¿Y qué será en el futuro cuando se abaraten? Porque claro, esto se abaratará, seguro. Cuanto más haya, cuanta más competencia haya, empezarán a bajar y quizás lo que necesitamos son algoritmos claros con los marcadores que nos digan, y cualquiera lo podrá hacer. O sea, lo malo ahora es que a lo mejor, como son tan caros, les estamos exigiendo demasiado y tampoco sabemos la seguridad a largo plazo. Pero claro, estamos hablando de fármacos que parecen muy seguros, pero que no llevan mucho tiempo de rodaje. Los que llevan más tiempo de rodaje están siendo muy seguros y al final los fármacos siguen en el tiempo con los pacientes, van bien, hay remisiones completas del asma. Entonces, a lo mejor con unos algoritmos de tratamiento muy claros, en guías clínicas que ya digan si su paciente tiene tantos eosinófilos, un feno de no sé cuánto, una biostina de tal, se le da este. Si tenemos eso, lo podremos hacer los médicos de familia. Yo creo que me jubilaré antes, pero posiblemente dentro de unos años los biológicos inhalados, orales o incluso en inyecciones subcutáneas cada 6 meses se darán en atención primaria. No es el momento, pero se darán seguro. Si me permiten, yo quiero sumar más confusión al tema. Puntualmente porque cuando uno empieza a mirar los trabajos, ahora estoy viendo los trabajos que hablan de biológicos en EPOC, y cuando uno revisa los componentes, los pacientes que están ingresados ahí, uno dice, pero estos son todos asmáticos, ¿cómo puede ser que uno le pone el biológico y después del primer año todos tienen un salto en el BEF impresionante? A ver, a lo que voy es, siempre tenemos discusiones, muchas veces con Ana, por el tema de las guías escalonadas. Yo creo que a veces lo que hay que pensar y que se viene mucho es la percepción de que lo que estamos tratando nosotros son dos enfermedades, asma y EPOC, muy heterogéneas y que muchas veces nos tenemos que basar en los rasgos tratables y que a través de los rasgos tratables, desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista de la atención primaria, vamos a ir resolviendo un montón de pacientes que pensábamos que eran asma grave. Eso de alguna manera justificaría el por qué en mi consultorio yo recibo pacientes para ponerle biológicos, los empiezo a estudiar un poco y terminan no siendo pacientes con asma grave, sino que eran pacientes parcialmente o mal controlados. Y con algún cambio en la medicación hemos podido lograr no gastar en el sistema de salud algo que no correspondía, ¿sí? Dejando ese recurso tan, digamos, limitado en muchos de nuestros países para los que realmente lo necesitan. Asimismo, estamos hablando muchas veces de la triple terapia en únicos dispositivos y la realidad es que, por lo menos en Argentina, el 80% tiene triple terapia abierta, porque no se puede conseguir, no se puede comprar o no se puede acceder a la triple terapia cerrada, ¿no?
Es decir, hay gaps en la atención. Está bueno trabajar interdisciplinariamente, pero tenemos que ver que esos gaps no atenten contra el tratamiento a largo plazo de los pacientes. Que no se nos interne un EPOC y que con esa internación se vaya como venía tratado, sin una triple terapia, por ejemplo, sin la vacunación, sin la indicación si correspondiese del oxígeno, y lo mismo con el asmático, que tengamos siempre la visión holística del paciente y no nos quedemos en 3 biomarcadores biológico, ¿no? Entonces un poco me parece que está buenísimo. Yo también formé parte del panel de la LAT con el doctor Abraham, hemos hecho discusiones muy grandes con las preguntas PICO y nos hemos peleado un montón y hemos hecho un montón de cosas, pero creo que esto está muy bueno, pero para el paciente, ¿sí?, que corresponde y que antes tenemos un montón de trabajo para desarrollar y mejorar. Bueno, mientras tanto de esta discusión me quedo con las primeras palabras que dijo Miguel en su ponencia, que todo paciente de atención primaria tiene que tener tratamiento con corticoide inhalado, y no nos olvidemos de eso, que no queden pacientes que solamente están con medicación de rescate de una enfermedad que es inflamatoria. Una pregunta que uno se hace en el contexto del coste de los anticuerpos monoclonales, es decir, si estos costaran mucho más barato, fueran mucho más accesibles, ¿no lo daríamos en etapas más precoces del asma? De no tanta severidad, en escalones anticipados, y que además que estamos llegando mucho más precozmente al control total de la enfermedad, tal vez a la remisión. ¿No es que estamos perdiendo mucho tiempo? Hay una fila esperando, pero voy a contestar con mi visión de esto puntual. Y es que el tema no es precoz, el tema es oportuno. Cuando se utiliza la palabra precoz, estamos diciendo un poco antes o muy temprano, oportuno. Y es oportuno, entendiendo el concepto del doctor Román de los efectos adversos no conocidos hacia el futuro. No debe generar la alarma que hay un momento preciso para colocar el medicamento cuando el paciente realmente lo necesita. La industria farmacéutica adoraría que uno lo colocara precoz. Pero ahí es donde está nuestra función social de escoger ese momento correcto. Perfecto. Bien. De todas maneras, perdona, yo diría sí, claramente. Si fuera más barato, nos pondría más. Mira, un paciente mío, me gustan mucho los casos clínicos reales. Paciente mío, asmático, le ve el doctor Borja Cosío aquí en Mallorca, y al tercer biológico hemos triunfado. Está en remisión completa hace 3 años, viene, voy a ir a ver al doctor Cosío, ¿crees que me lo quitará? Digo, no creo que te lo quite, los estudios hablan de 2 años, ya verás cómo sigues con él. Los 2 primeros, fallo, el tercero tal, marcadores, feno, eosinófilos, vamos a probar uno, no fue bien, vamos a probar otro, no fue bien, probamos el tercero, mi paciente está en remisión completa y feliz y haciendo deporte. Realmente, la prueba-error también es una manera de tratar a los pacientes con fármacos seguros. Evidentemente, si te estás jugando unos efectos secundarios muy importantes, no. Si esto fuera barato, los pondríamos más, te lo aseguro, a todos. Yo soy muy polémico, ¿eh? Bueno, muchas gracias a todos por su participación. Estamos con algo de tiempo. Anita. Les quiero primero agradecer a todos, saludarlos, que no los pude saludar, agradecerles a todos. Y mucha gente se preguntará, de los que nos están escuchando, ¿qué tiene que ver este bloque? Médicos de atención primaria y médicos súper expertos en asma grave, como si fuesen los dos extremos, ¿no? Una cosa, me preguntó el doctor Rojas, me dice, pero ¿por qué pusiste atención primaria y médicos expertos en asma grave? Y lo puse a propósito. ¿Por qué lo puse a propósito? Porque a veces parece que tenemos una desconexión, ¿no? Una desconexión entre el tercer nivel, lo que es donde están los super expertos, y el primer nivel, que son los que más ven pacientes con asma. Y realmente los puse juntos porque yo creo que a futuro tenemos que empezar a trabajar en red. No toda Latinoamérica tiene unidades de asma grave, son muy pocas las que hay. No todos trabajan con super expertos en asma, la mayoría no trabaja con unidades en asma súper especializadas, pero son necesarias, como son necesarias
los médicos especialistas en asma de la atención primaria. Entonces, tenemos que empezar a generar redes, como tenemos que empezar a adaptar las guías. No podemos usar guías internacionales adaptadas a Colombia, a Argentina, a Chile, a México. Cada país de nosotros tenemos que empezar a hacer una adaptación de las guías y bajarlas a la atención primaria, para que el médico de atención primaria tenga una conexión, así sea que viva en alta montaña, poder establecer de alguna forma foros o redes, que es lo que estamos tratando de hacer con este programa de Teachers, que lo saben muy bien Miguel y Mar, que son los pioneros en este tipo de programas, y que en la Argentina está a cargo de Sergio. Hiciste muy bien, Sergio, en nombrarlo, porque esto es una oportunidad que nos están escuchando médicos de toda Latinoamérica, médicos de atención primaria también, que es una oportunidad para sumarse a este tipo de programas, para poder empezar a educar y capacitar a más médicos en el tema de asma. Bueno, la verdad que les agradezco, muchísimas gracias, este bloque ha sido divino, excelente. No sé si tienen algo más para comentar, Sí. Ramón. Omar. Perdón, sí, excelente bloque y creo que los dos profesionales que hicieron sus ponencias nos dejaron dos cosas. Como decía Ramón, corticoide desde el principio y con el doctor Ali, oportuno, lo oportuno para cada paciente. El resumen de este bloque que fue excelente. Gracias a todos. Muchas gracias. Necesito que me deis un minuto Sí, para lo añadir tiene. una cosa más Lo a esos tiene, lo tiene. titulares. Pues tía, que tienes 2 minutos, que tiene. yo te doy 3 y 4 y 5, vamos. Doctor Rojas, encantada de saludarle, mucho gusto. Yo añadiría también a esas últimas conclusiones y respondiendo a la aseveración que ha hecho la doctora Stock, los médicos, las médicas de familia somos expertos en personas. Entonces, y alineado con lo que ha dicho el doctor Abraham Ali, que he escuchado música celestial cuando ha dicho equipos multidisciplinares. En ese equipo, el especialista en personas tiene que estar en todos los escalones y en todos los momentos, porque puede tener una información muy privilegiada y puede apoyar muchísimo las terapias y la consecución de esa remisión completa. Así que especialistas en personas, especialistas en asma, creo que es la combinación perfecta. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, para los que nos están siguiendo, tenemos 10 minutos a las 8:30. Comenzamos de nuevo para que estiren las piernas, tomen café y nos encontramos nuevamente en muy corto tiempo. Gracias nuevamente a todos.